Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar con nuestro curso de proyecto de inversión pública, la materia de formulación e inversión. Bien, y los alumnos, como hemos visto en la clase del día de ayer, hemos entrado de manera profunda a la materia de lo relacionado a lo que es beneficios sociales, costos sociales, bien, y también la estimación del flujo a precios sociales. En esta parte de la evaluación de los proyectos de inversión, queridos alumnos, hemos explicado nosotros tenemos que proyectar nuestros beneficios en base a la demanda, ¿bien? Nuestros costos también van a ser producidos y proyectados en base a la demanda. Y para este proyecto turístico tenemos que establecer un flujo de ingresos o, bueno, beneficios menos costos, considerando la materia de precios sociales, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, miren. Para esta materia vamos a hacer un breve recuento de lo que trata la materia de beneficios sociales. Es un poco, de repente un poco difícil de estimar la materia de beneficios sociales dependiendo de cada uno de los proyectos de inversión a la cual nosotros nos encontremos realmente realizando. Bien, para todos los casos hay que comentar que los proyectos de inversión tiene que estimarse la materia de los beneficios y eso realmente requiere todo un pensamiento, todo un análisis como tal, ¿bien? Pensemos en un proyecto de saneamiento, un proyecto de agua. Muy bien, ¿cómo estimamos los posibles ingresos económicos? Muy bien, tenemos que sacar diversos factores que van a medir realmente esta proyección. Uno de ellos, por ejemplo, en materia de agua es cuánto estarían dispuestos a pagar, por ejemplo, los pobladores por el servicio de agua y saneamiento, ¿no? Esto se puede realizar de manera mensual, de manera anual y más bien. Este es el precio que pagaría cada poblador. Bien, este es la P, ¿no? Como se le conoce en la parte de la economía. Y lo que se le multiplica, por supuesto, es la Q, que es la cantidad de pobladores que existen, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos la demanda proyectada en cuanto a población, lo que tenemos que multiplicarlo y calcular es el tema del precio, ¿bien? En este proyecto turístico hemos visto que tenemos tres tipos de públicos. Tenemos un turista extranjero, un turista nacional, un excursionista, donde cada uno de ellos tiene un comportamiento o un gasto de turista diferente, ¿no? Todos sabemos pues que el turista extranjero gasta más, ¿no? Y tenemos proyectado también la cantidad de turistas extranjeros que vendrían, por ejemplo, a este proyecto turístico, ¿no? Muy bien, si ustedes pueden ver en esta fórmula, realmente, la proyección de los turistas extranjeros y sobre todo los beneficios va a depender de tres cosas en concreto, ¿bien? Uno, lo que es el gasto diario del turista. Significa, en pocas palabras, cuánto es lo que este turista gastaría diariamente sumando sus principales gastos, ¿no? Lo que es el alojamiento, el ticket, el transporte, la alimentación, la compra de souvenirs, artesanías y más, ¿no? Esto, por supuesto, no lo sabemos, pero lo podemos calcular. A esto, lo que tengo que multiplicar también es la cantidad de días que se quedaría este turista en la zona, en esta región, donde, por supuesto, hemos visto que esos turistas extranjeros se quedan 15 días, ¿no? Y otra cosa es la cantidad de extranjeros que vendrían con el proyecto, ¿no? Entonces, mis beneficios sociales de este turista extranjero está supeditado, ¿no? Depende de estos tres componentes, ¿no? Y bueno, para la materia de lo que es el gasto diario del turista, este es uno de los puntos que salen de las encuestas. Esto proviene de las encuestas que realicemos, donde tenemos acá la pregunta 17, que es ¿cuánto estaría dispuesto a pagar este turista extranjero adicional por viaje, ¿no? Por un día. Entonces ellos nos dirán si es 5, 10, 15, 20 dólares o lo que nos salga, ¿no? Muy bien, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuántos días más se quedaría si mejoramos este complejo arqueológico, este atractivo turístico? También tenemos entre 0 días, un día, 2, 3 o más de 3 días, ¿no? Entonces, como ya tengo estos datos, ya tengo realmente todo para calcular los beneficios sociales, ¿no? Ya tengo el gasto diario del turista con el proyecto, la cantidad de días que se quedarían a causa del proyecto y el número adicional de extranjeros, eso ya lo tenemos, porque eso lo hemos visto en la fase de formulación cuando elaboramos, recuerden ustedes, las demandas, ¿no? Vimos una demanda referencial, una demanda potencial, la demanda objetivo, que es la que finalmente iría, ¿no? Entonces multiplicamos y nos deben dar nuestros beneficios sociales.
Lo mismo pasa para el turista nacional. En caso del turista nacional, ellos sí tienen los gastos bien separados. El caso del turista extranjero, el gasto que le preguntamos es un gasto genérico, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que gasta diariamente, ¿no? Pero para el turista nacional sí lo separamos por componentes. Por ejemplo, ¿cuánto gastaría por un guía de turismo, o una compra de souvenirs, o un consumo de alimentos, o una movilidad, un alojamiento? ¿Bien? Pero bueno, esto realmente no es una regla. Si nosotros queremos ser más minuciosos en nuestra encuesta, también al turista extranjero le podemos preguntar así de manera separada cuánto gasta en estos componentes, ¿no? Cuánto gasta en su hospedaje, en sus alimentos, en un guía, en su transporte, y les aseguro que nos va a dar todavía un dato más certero, ¿bien? Para el turista nacional viene la misma forma que el caso del turista extranjero, la misma fórmula, que es ese gasto promedio del turista con el proyecto, la cantidad de días que se quedarían y la cantidad de turistas nacionales que vendrían a causa del proyecto, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, Machu Picchu. Imagínense que en Machu Picchu se ha detectado un nuevo, una nueva montaña, un nuevo cerro que realmente es muy atractivo, que probablemente ahí vivió el Inca tal, y esto llama mucho la atención. Bueno, esto es lo que se detecta, bien, pero si yo hago mejoras para que, por ejemplo, los caminos, los senderos nos lleven a este lugar, es muy probable que el turista, cualquier turista, ¿no? Pueda quedarse un día más, ¿no? Yo que estaba en Machu Picchu, realmente el recorrido por lo que es la zona clásica de Machu Picchu son de 3 horas, ¿no? Para irse a Huayna Picchu, ahí sí es un poco más, son unas 5 o 6 horas, porque hay que subir al cerro, luego bajar y luego seguir el recorrido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿mi proyecto generaría que los turistas se queden más días? Eso es lo que buscamos, ¿no? Porque si se quedan más días, gastarían más y eso sería beneficioso para nosotros, ¿bien? Entonces, para el turista nacional va a ser la misma fórmula de cálculo, ¿bien? Para estimar los beneficios, los ingresos de mi proyecto de inversión y vamos acá separando justamente cuánto es lo que gasta aproximadamente ese turista nacional. En el caso del excursionista, lo que me importa son dos cosas nomás. Es ese gasto promedio del excursionista, bien, que recordemos que el excursionista solamente se queda un día, son principalmente estudiantes, gente de la zona que va a visitar este complejo arqueológico, y también es la cantidad de excursionistas que generaría el proyecto. Acá no tengo la cantidad de días, porque esos excursionistas no se quedan, ¿no? Entonces, solamente multiplico el gasto promedio excursionista por la cantidad de excursionistas, ¿bien? Sabiendo que estos máximos se quedan pues un día. Muy bien. Bueno, y para el caso del excursionista, de igual manera, le hacemos las preguntas, ¿bien? Muy bien, como ya tenemos ya de manera más certera el gasto del turista diario, la cantidad de días que se quedan y cuántos turistas generaría este proyecto, ya es el momento de estimar los flujos de beneficios sociales incrementales, ¿bien? Bueno, esta estimación de los flujos de beneficios sociales es la multiplicación de lo que ya les mencioné, ¿no? Gasto de turista, la cantidad de días y el número de turistas, por los tres, por supuesto, ¿no? Y nos da una estimación. No se preocupen que vamos a verlo ello. Bueno, los beneficios sociales es lo que acabamos de terminar. Lo que tenemos que ver ahora, la otra contraparte, son los costos sociales, ¿no? Nuestro proyecto de inversión, por supuesto que tiene costos, pero en materia de inversión, en materia de proyectos de inversión pública como lo que es el INVIERTE-P, sabiendo que hay múltiples proyectos de inversión en materia de pavimentación, en tema de carreteras, salud, transporte y todas las temáticas, se busca clasificar los costos de la misma forma, ¿bien? Para todos los proyectos en general tienen costos de, por ejemplo, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, los bienes y servicios importados, bienes de servicios nacionales y los combustibles, ¿bien? Estos son los principales costos que más o menos tiene un proyecto de inversión pública. Entonces, nosotros tenemos que clasificar estos costos en estos 5 tipos de costos que existen, ¿bien? Y bueno, definitivamente con ello ya nos vamos a ayudar pues para hacer los indicadores de rentabilidad social, que esto lo vamos a ver al último, ¿bien? Muy bien, ya que conocen ustedes la parte de cómo voy a hacer, ahora vamos a hacer exactamente para el caso de Siustani, ¿bien? Miren, los beneficios sociales. Dijimos que se trata de estimar el gasto del turista,
¿verdad? El gasto de turista adicional, ¿bien? El turista extranjero sin proyecto gasta 35 soles diarios, por si acaso, ¿bien? Antes, sin proyecto, y con proyectos sería 45, ¿bien? Bueno, con un promedio ponderado, el turista con el proyecto generaría 5 soles más, ¿bien? Este es para el caso del turista extranjero. La cantidad de noches también aumentaría un poco, tampoco es mucho lo que cambiaría, ¿bien? Normalmente se quedan 15 noches, ¿bien? O 15 días, tanto con proyecto o sin proyecto. Lo que varía es un poco la cantidad de personas que aumentaría un día más, ¿bien? En concreto, aumentaría 0,35 días la cantidad de turistas extranjeros que se vendrían por el proyecto, ¿bien? Para el caso del turista nacional hacemos lo mismo, pero recuerden que acá tenemos diversos gastos, ¿no? De diversos componentes, ¿no? Por ejemplo, la compra de souvenirs. La compra de souvenirs en promedio, sin proyecto gastan 66 soles y con proyecto gastarían 68 soles, ¿no? Esto sería lo que generaría el proyecto en la materia de souvenirs. Y para los demás componentes, que es alimentación, hospedaje, el servicio de orientación turística, compra de artesanía, también hay algunos cambios, ¿no? Alimentación gastaría también un poco más, 2 soles 50 diarios. El orientador turístico gastaría 5 soles diarios. Y lo mismo para la artesanía, que también sería 5 soles diarios, ¿no? La permanencia del turista nacional. Normalmente los turistas nacionales, bien, se quedan 2,085 días, ¿bien? Esto es un... Yo sé que por supuesto no existe 2,085 días, se redondea, ¿no? A 2 días, ¿no? Pero si vamos de manera exacta, multiplicamos, ¿no? 0,93 por 2 más 0,055 por 3 más 0,015 por 4 y nos sale 2,085. Y con proyecto, en base a las encuestas, se quedaría un poquito más, 0,9, ¿no? Entonces, eso es lo que, los días que generaría este proyecto para el turista nacional. Para el excursionista, recuerden que tenemos dos cosas, la cantidad de turistas y el gasto, ¿bien? Este excursionista no gasta mucho como el nacional en hospedaje, por supuesto, porque no se queda, ni tampoco en lo que es artesanías, no suelen gastar mucho, ¿no? Pero sí en alimentación. Ahí tenemos que sin proyecto 20 soles, con proyecto 22 soles con 50, y el servicio de orientador turístico también gastaría un poco más, ¿no? Tenemos acá 3 soles 50 en total, mejorando este proyecto, ¿bien? Entonces, como ya hemos determinado el gasto, los gastos diarios de cada uno de estos tres, del turista extranjero, nacional y del excursionista, lo que conlleva ahora es multiplicar esos gastos por la cantidad de turistas adicionales, ¿bien? Esto recuerden que salen de la demanda efectiva. Esto sale del capítulo que es formulación de proyectos, ¿bien? Ahí hemos visto los tres tipos de demanda, recordarán, ¿no? Demanda referencial, demanda potencial, demanda objetivo o efectivo. Entonces, para mi proyecto, yo estimo que para el primer año vendrían 92.000 turistas extranjeros, 94.000 nacionales y 5.000 excursionistas. Y así lo tengo para los 10 años. Bien, entonces, como ya tengo la cantidad, lo que me queda es multiplicar por estos factores, ¿no? Que esto sería lo que generaría este proyecto, ¿bien? Entonces, acá ya tenemos un cuadro resumen que justamente consolida todo lo que hemos visto anteriormente, ¿bien? Tenemos acá los tres tipos de turistas, el extranjero, nacional y excursionista, y lo que gasta en promedio, ¿no? Lo que gasta generalmente, ¿no? Ahí está el turista extranjero, cuánto es lo que gasta, cuántas noches se quedan, igual con el turista nacional, cuántos días se quedan, cuánto gasta, y lo mismo para el excursionista, ¿bien? Entonces, a eso, por supuesto, hay que multiplicarle, pues, para calcular y proyectar los beneficios, ¿bien? Entonces, ya tenemos acá una lista. Estos son, por ejemplo, los ingresos económicos a precios privados que generaría este proyecto considerando los gastos del turista y la cantidad de turistas, ¿bien? Entonces ya está proyectado, recuerden que esto es a soles, ¿bien? 165.000 soles, 170.000 soles, 236.000 soles, ¿no? 188.000 soles. Y si sumamos todos los ingresos por los tres tipos de turistas, ¿no? El primer año percibiríamos más de 1.100.000 soles, ¿no? Finalizando el proyecto, percibiríamos más de 1.600.000 soles. Entonces, estos son los beneficios a precios privados, ¿bien? Recordemos que nosotros tenemos que corregir
o ajustar o sincerar los precios privados a precios sociales. Bien, varias de las mejoras que damos tenemos que calcular con sus factores de corrección, para lo cual pues esto se reduciría, ¿no? Pasaría de 1.192.000 y bajaría pues a 1.025.000. Estos serían ya los beneficios sociales que percibiría este proyecto, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora, para este mismo caso, lo relacionado a Siyustani, ¿bien? Miren, aquí totalmente hay que tener en cuenta, por supuesto, los factores de corrección, ¿bien? Estos factores de corrección no los decimos nosotros o no los proponemos nosotros. Esto ya el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una nota técnica, ¿no? De una nota técnica de precios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, no los dan, no los proporcionan, que es este documento que a ustedes se le está presentando actualmente, ¿bien? Entonces ahí tenemos que utilizar el factor de corrección. Por ejemplo, como tenemos algunos costos donde vamos a utilizar salarios, por ejemplo, vamos a pagar salarios de los pobladores, ¿no? Mano de obra calificada, entonces hay un factor de corrección, ¿no? La no calificada también tiene un factor de corrección, ¿bien? Entonces, primero identificamos los factores de corrección que vamos a utilizar. Luego ya viene la estimación de los costos a precios sociales, ¿bien? Esta estimación a costos a precios sociales realmente es un análisis bien profundo, bien detallado que hay que hacer, ¿bien? Yo les recomiendo que se tomen un buen tiempo a calcular estos costos, porque estos costos tienen que ser, por supuesto, transparentes, tienen que ser los reales, tienen que ser costos asequibles, pero sobre todo transparentes, ¿no? Para evitar problemas, pues, de corrupción, ¿no? Que pasa, pues, en muchos proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, mire, de manera resumida, vamos a explicarle también cómo es que sale esto, ¿no? De manera resumida, tenemos acá los costos de inversión de las dos alternativas, ¿ya? Nuestro proyecto de inversión tiene tres componentes, como ustedes recordarán. El para mejorario Siyustani, tengo uno que adecuar las facilidades turísticas, significa mejorar los servicios, ¿bien? Otra cosa es la adecuación de la presentación de Siyustani. Acá hablamos de la infraestructura, ¿no? Las chulpas, que hay que arreglarlas, ponerle los pararrayos y más. Y la otra cosa son la eficiente gestión turística cultural. Acá hay mucha capacitación, formación para la entidad pública, para el que se va a encargar de este complejo y más, ¿no? Entonces, mire, revisemos solamente las dos últimas columnas, ¿bien? El complejo Siyustani de la alternativa 1, el primer componente gasta más de 2.240.000, el componente 2, 1.328.000, y el componente 3, 227.000, ¿bien? Y bueno, comparando con la alternativa 2, ¿bien? Vemos que la alternativa 2 tiene los mismos componentes, o sea, tiene el mismo gasto del componente, porque el componente 2 de la alternativa 1 es 1.328.000, y lo mismo para la alternativa 2, y el componente 3 es 227, y lo mismo para la alternativa 3 es 227. Lo que varía más que nada es en mejorar los servicios, ¿bien? Porque nosotros, en mi proyecto de inversión, anteriormente, cuando vi la parte de las alternativas, la alternativa 2 tenía más gastos, más costos. Decían que había que mejorar, había que poner señalización, un mirador turístico, servicio de observación de paisajes y más, ¿no? Entonces, por eso que sale un poco más los costos de la alternativa 2, ¿bien? Bueno, de manera total, la alternativa 1 me sale 3.797.000, y la alternativa 2 es 3.984.000, ¿bien? Entonces, la alternativa 2, su inversión es más alta que la alternativa 1, ¿bien? ¿Cómo es que sale esto? Recuerden que este es un cuadrito resumen, un cuadrito consolidado, ¿bien? Quiero mostrarles cómo es que sale esto exactamente, ¿bien? Si nosotros revisamos el detalle de los costos sociales de mi proyecto de inversión, vamos a explicarles, por supuesto, de dónde proviene ello. Lo tenemos, bueno, un poco más acá arriba. Bien, acá está, bien. Vamos a tratar de poner esto en vista de dos páginas. Lista del libro. A ver, acá está, bien. Esto es lo que quería mostrarles. Muy bien, miren, acá está cómo es que sale la inversión, bien, cómo es que sale esos 3 millones de soles, ¿no? Entonces, tenemos acá que la alternativa 1 tiene varios tipos de componentes, ¿no? Tenemos el mejoramiento de los senderos, la instalación de la señalética, ¿bien? Esto es en cuanto a la alternativa 1. Perdón, acá viene, acá comienza, ¿ya? La alternativa 1
recuerden que tienen tres componentes, ¿no? Mejorar las facilidades turísticas. Y si nosotros revisamos nuestro árbol y más, vemos que la alternativa 1 va a mejorar los servicios de interpretación cultural, la atención para el ingreso, se va a ampliar el estacionamiento, el servicio de observación del paisaje, y ahí, ¿bien? También han agregado la presentación de Siyustani, que es mejorar las chulpas o su conservación, como les dije. También que debe estar protegido de peligros climáticos, poniendo los pararrayos, ¿no? La adecuación del recorrido interno, ¿no? Y la gestión cultural, que es el componente 3, tiene mejorar la calidad turística de los prestadores de servicios, mejorar la cultura turística, ¿bien? Y por último, posicionamiento del atractivo Siyustani, que es un tema de marketing, ¿bien? Entonces, acá tienen de manera ya desagregada cómo es que salen esos costos, ¿bien? Para la construcción del museo del sitio se ha estimado elaborar el expediente a este monto, una consultoría de un guión museográfico a este monto, ejecutar las obras, que es lo que cuesta más, el equipo de material del museo esto, ¿no? La ejecución de las obras esto, la contratación y la medida de mitigación. Para mejorar el estacionamiento, el expediente, la ejecución de las obras, la contratación, nos sale esto. La observación del paisaje tiene prácticamente los mismos componentes. Para el caso de las chulpas, que son estos restos que es el principal atractivo de esta zona, ¿no? Para conservar hay que investigar y hacer una prospección arqueológica, elaborar un expediente técnico, ejecutar las obras de la contación, nos sale a este monto. Y lo mismo con el tema de la parte climática, ¿no? Que es la instalación de los pararrayos, las obras de protección y más, ¿no? Bueno, y así tenemos de manera desagregada, ojo, el costo, ¿bien? Recuerden que cada uno de estos costos tienen que estar separados por esas 5 categorías que hemos mencionado. ¿Cuánto es la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada? ¿Cuánto salen los materiales, ¿no? Los equipos y herramientas. Y acá tenemos, ojo, el total, ¿bien? Para el primer componente, la adecuación de las facilidades turísticas, nos sale 1.813.000, ¿bien? Vamos a regresar al cuadro principal, bien, para que ustedes vean de dónde proviene y vean que hay relación con el cuadro que hemos presentado, bien. A ver, permítame un instante. Tenemos por acá los costos sociales. Acá está, bien. Entonces vamos a la 182. Muy bien, entonces miren, el primer componente de la alternativa 1 es 1.813.000. Vamos a la 172. Y acá está, ¿ven? Acá está, ¿ven? Entonces, 1.813.000. Entonces, es ahí de donde proviene, ¿bien? Muy bien, vamos a continuar. Y así tenemos, pues, de la alternativa 1, ¿no? Muy bien, tenemos acá el resumen de los costos de la alternativa 1, ¿no? Separado, pues, por sus componentes y separado también por costos por rubro, ¿no? Ahí nos sale el verdadero monto. Lo mismo vamos a hacer para la alternativa 2, ¿no? La alternativa 2 tiene desagregado otra cosa. Y si nos ponemos a revisar de manera más minuciosa, la alternativa 1, a ver, revisa. Sí. La alternativa 1, la operación y mantenimiento. Claro, la alternativa 2 gasta más en lo que es facilidades turísticas, bien, gasta más en este componente, ¿no? Entonces, acá está ya de manera presentada, desagregada el monto, ¿no? Mire, acá nomás, 2.428.000 es lo que gastaría en el primer componente, bien, en la alternativa 2. Bien, mientras que la alternativa 1 es 2.240.000, ¿no? Entonces, hay como 200.000 soles más de la alternativa 2, ¿bien? Entonces, aquí, este es el cuadrito que nosotros tenemos que hacer, ¿bien? La separación de los costos y por tipo de componente, ¿no? Mano de obra, calificada, no calificada, materiales de equipos y herramientas, ¿bien? Entonces, con eso ya tenemos, pues, nuestras alternativas, ¿bien? Ya tenemos, ojo, nuestras alternativas. Muy bien, regresando a la parte de nuestro componente, a la parte de nuestra, acá, ¿bien? Vamos a mostrarles aquí, queridos alumnos, que ya tenemos de dónde provienen estos costos. Ahora viene la relación, ¿no? Hemos visto lo que son los costos de inversión, ¿no? La inversión, recuerden que es esa parte inicial que vamos a necesitar. Luego tenemos que hacer lo mismo para lo que es costos de operación y mantenimiento, ¿bien? Los costos de operación y mantenimiento. Exactamente viene a ser el mismo trabajo, ¿bien? Los costos de operación y mantenimiento está separado justamente por operación por un lado y por mantenimiento, ¿no? Esto es
de todo el complejo ecológico sin proyecto, ¿bien? A precios sociales. Entonces, tenemos 100.000 soles aproximadamente para los 10 años y 15.000 soles, lo que nos da un total de 116.000 soles. Esto es sin proyecto, ¿bien? Y luego tenemos que hacer los costos de operación y mantenimiento para esas dos alternativas, ¿no? La alternativa uno nos sale un costo total de 424.000, ¿no? Bastante superior al costo sin proyecto. Y el de la alternativa 2 es de 411.000, ¿bien? Pero nosotros tenemos que hacer los costos incrementales, que es este grafiquito que ustedes están viendo, ¿bien? Este grafiquito que ustedes están viendo a continuación, realmente es combinar, tener en cuenta tanto los costos de inversión como los costos de operación y mantenimiento, ¿bien? Entonces, acá tenemos los costos de inversión, ¿no? Los estudios, la investigación, la inversión fija, equipamiento, supervisión, mitigación ambiental, nos dan los 3.159.000. Y acá tenemos, ojo, los costos post-inversión, o los de operación y mantenimiento, como también se le conoce, ¿no? 424.000 de aquí hasta los 10 años, ¿bien? A estos les tengo que quitar los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. ¿Por qué? Quiero que ustedes entiendan por qué es que le tengo que quitar. Actualmente, mi proyecto turístico ya viene siendo operando varios años atrás, décadas atrás, ¿no? Entonces, este proyecto o este complejo ya tiene unos costos ya definidos, unos costos, llamémosle estándares, ¿no? Que se mantienen. Mi proyecto de inversión no es para cubrir todos los costos del proyecto o de este complejo ecológico, no es así, sino del diferencial, por supuesto, que es lo que voy a generar, ¿no? Por eso que se resta. Estos son, lo que estoy sombrando acá ahorita mismo, estos son los costos del proyecto actualmente, como viene operando actualmente, como viene trabajando actualmente, ¿bien? Y esto vienen siendo los costos con inversión, con mi proyecto de inversión. Es por eso que yo solamente voy a cubrir la resta, ¿bien? Esto no voy a cubrir, mi proyecto de inversión no va a cubrir todo, va a cubrir solamente la resta, o sea, ese diferencial, o también como se le conoce, ese incremental, ¿bien? Entonces, en la alternativa 1 tenemos una inversión de 3.100.000 con costos anuales de 308, ¿bien? Para la alternativa 2 tenemos una inversión de 3.273.000 y mis costos es de 295.310, ¿bien? Entonces, como ya tenemos nuestros flujos, ¿bien? Que es este cuadro que realmente me interesa, sobre todo esta última fila, ya es el momento de elaborar los indicadores de rentabilidad social, ¿bien? Entonces, los indicadores de rentabilidad social, queridos alumnos, vamos a ver, entre los principales son dos, pero también vamos a ver otros tipos de indicadores, que es el de costo-efectividad y más. Entonces, vamos a ver lo que es el BAN, el TIR, y bueno, la tasa social de descuento, que es la que ya viene propiamente del INVIERTE-P. Perdón. Miren, entonces, de manera resumida, yo ya tengo ahora sí mi flujo de ingresos y costos, o beneficios y costos de la alternativa 1, ¿bien? Entonces, mis beneficios, quitándole los costos incrementales, este es el flujo que a mí me interesa. Flujo neto social, ¿bien? Entonces, flujo neto social, este que está justamente sombreado en letras negritas, ¿no? Entonces, la fórmula del BAN, ¿cómo explicamos? Realmente la vez pasada, ¿no? Trata de traer los valores futuros al valor de hoy día, al valor actual, con una tasa. Bien, entonces, esa es una división entre unos más la tasa a la 1, luego a la 2, a la 3, y todo esto se va trayendo al valor actual, ¿no? Para lo cual, mi valor actual neto social es de 2.341.000 de la alternativa 1. El de la alternativa 2 hago lo mismo, le quito a mis beneficios incrementales, le quito los costos incrementales. Este es el flujo neto social, ¿no? Que esto es lo que generaría el proyecto. Y para este caso, mi BAN social me sale a 2.308.000, ¿no? Si comparamos así de manera resumida, por supuesto que la alternativa 1 me conviene más, ¿no? Porque generaría más beneficios pues, para mi proyecto de inversión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, un punto de vista económico, financiero, la alternativa 1 es la que me conviene, ¿bien? Pero bueno, aquí no acaba todo, queridos alumnos, ¿bien? Felizmente, los proyectos de inversión pública
no solamente se hace un análisis económico, que es el que acabamos de ver, sino tenemos unos 3, 4, 5 análisis más que vamos a ver en esta materia, ¿bien? Hablamos, por supuesto, de un análisis de sensibilidad, queridos alumnos, ¿bien? Miren, alumnos, la sensibilidad, como, bueno, el concepto más claro que puedo decir yo es que cuando yo modifico un factor, mi resultado puede modificar, ¿cierto? Yo tengo una fórmula, ¿no? A más B más C es igual a D. Ya. Si al B le agrego más, el D va a ser más, ¿cierto? O al B le quito menos, el D va a ser menos, ¿no? Entonces, de eso se trata. La sensibilidad es, como yo ya tengo los factores que me va a dar mi valor actual neto social, tengo que analizar cuáles son esos factores más importantes de mi proyecto de inversión, que son muy sensibles, bien, que son muy dependientes, muy sensibles, muy volátiles, y pueden afectar enormemente mi proyecto de inversión. ¿Cuál sería el factor más importante? Por ejemplo, que vengan menos turistas, o el número de turistas, ¿cierto? Si yo he estimado que van a venir 170.000 turistas, ¿no? Viene la pandemia y esto se reduce a 30.000 turistas, supongamos. Mi proyecto de inversión puede ir muy mal, ¿no? Entonces, una cosa es la tasa de crecimiento del flujo turístico, ¿no? Este es el nombre técnico que se le dice. También, de manera coloquial, se puede decir número de turistas que vienen al año, ¿no? Bueno, otra cosa también son los días de pernotación, ¿no? Hablamos la cantidad de días que se queda este turista en la zona, ¿bien? Hemos visto que los turistas extranjeros vienen 15 días, los nacionales quedan 2. Pero si viene un factor social, como por ejemplo los conflictos sociales, este tema de las huelgas, ¿cómo se llama? Todos estos, estas reclamaciones, ¿no? De derechos, lo que está viendo el día de hoy prácticamente, ¿no? Lo que la toma de Lima, ¿no? Va a afectar, por supuesto, la imagen de este atractivo turístico y los turistas extranjeros no van a querer quedarse 15 días, probablemente van a quedarse 5 días o vienen a hacer lo que tienen que hacer y se van, ¿no? Entonces, ese es un factor, ¿no? La cantidad de días, ¿no? La cantidad de días puede afectar, por supuesto, a mi proyecto de inversión, ¿no? Gasto promedio del turista. Bien, en pandemia, por ejemplo, o bueno, en post-pandemia, ahí nomás que ya empezaron, el gobierno ya empezó, por ejemplo, a reactivar la economía, el turismo, que ha sido una de las últimas actividades que ha reactivado, el turista ha venido con menos dinero, bien, ha gastado en lo mínimo, ha priorizado las visitas, más que nada el hospedaje, y se iba, ¿no? Ese es el comportamiento, ¿no? Luego tenemos el gasto promedio también del turista como del excursionista, ¿no? Entonces, estos son factores que pueden afectar mi proyecto de inversión. Ahora, estos son factores externos a mi proyecto de inversión. Son factores que de repente yo no puedo controlar, ¿no? No puedo controlar cuántos días se queden, cuántos turistas van a venir, cuánto van a gastar, ¿no? Pero puede haber también unos factores internos que sí puedo de alguna manera yo controlar, ¿no? Los costos de inversión. En la misma pandemia, recuerden que se priorizó ciertas actividades, ¿no? Varios proyectos, acciones de las entidades públicas han sido paralizadas. Se han priorizado pues temas de salud, temas de alimentación, temas de energía, ¿no? Los otros sectores se han mantenido. Entonces, los costos de inversión de los proyectos realmente han sido paralizados, otros han sido suspendidos y más, ¿bien? Si nosotros como entidad pública no tenemos una buena espalda financiera, una buena espalda económica, que significa pedirle los certificados presupuestales, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas, entonces también mi proyecto de inversión puede caer, ¿no? De los 3 millones que, por ejemplo, estoy estimando, yo al Ministerio de Economía y Finanzas le envío el informe de este proyecto de inversión, ¿no? La ficha técnica y el expediente técnico, y me aprueban máximo 2 millones, entonces puedo tener yo realmente problemas, ¿no? Ese es en cuanto al costo de inversión, que es un costo muy importante, ¿no? El costo de inversión es más importante que lo que es operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, estas son variables, son factores, ¿bien? Lo mismo ustedes piensen para sus proyectos de inversión, la cantidad, en un tema de hospitales, ¿no? El número de enfermos que se incrementaría por afectar, ¿no? La inversión, ¿no? En un hospital puede ser los servicios que vamos a brindar y más, ¿no?
Sobre las variaciones de cada una de las variables identificadas se determina el impacto que cada una de ellas genera sobre los indicadores de rentabilidad social, ¿no? Entonces, yo voy a hacer diversas simulaciones. Ese es el nombre correcto que se da en este mundo de lo que es la sensibilidad, ¿bien? Son simulaciones, vamos a hacer la suposición, ¿no? Suponiendo que en el año 2024 vendrían 15% más de turistas a Puno, ¿no? ¿Cuál sería el valor actual neto de mi proyecto? ¿No? ¿Cuál sería la rentabilidad de mi proyecto? Ok, tanto, hago suposiciones ya. Bueno, van a venir 15%, pero van a gastar 5% menos que lo que, que este año gaste, ¿no? Ok, ¿cuánto va a ser la rentabilidad del proyecto? Va a ser tanto, ¿no? Y así vamos a estimar, ¿no? De acuerdo a lo que pueda pasar más adelante. Acá, queridos alumnos, yo les recomiendo para manejar la sensibilidad, bien, estudiar las tendencias del Perú al 2050. Hay un informe buenísimo, que es este que les estoy mostrando actualmente, bien. Este informe de tendencias del CEPLAN, lo hace por supuesto el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, una entidad que ve temas de prospectiva, ve qué es lo que pasaría el Perú de aquí a unos años, ha estimado el posible comportamiento del Perú para justamente hasta esta fecha, ¿bien? Entonces, hay un plan, unas tendencias en las cuales pues pueden haber para el Perú, ¿bien? Miren, de manera resumida vamos a mostrar este video para que vean las tendencias globales y regionales que el Perú pasaría. Desde el 2019, el Perú cuenta con una visión al 2050 aprobada por... Desde el 2019, el Perú cuenta con una visión al 2050 aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional. Esta visión representa las aspiraciones de toda la población y describe una situación futura de bienestar que queremos alcanzar como país. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, elaboró una propuesta de imagen de futuro para iniciar el proceso de construcción social, el cual fue expuesto durante una conferencia magistral ofrecida por la Escuela Electoral del JNE. Y en la página de CEPLAN tienen ustedes la discusión de escenarios para Perú. Varios son compartidos con muchos países, otros son nuestros. Hay un marco general institucional, pero lo importante del modelo es que tiene el bienestar de la persona al centro. Ustedes ven ese cuadrito abajo azul. Habla del bienestar de las personas, de la sostenibilidad del desarrollo y del bienestar, y de un marco adecuado de políticas y de inversión. En la tarea de la implementación de la visión queda claro el mandato de que la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Para Javier Abugataz, esto exige prestar atención a la vida diaria de la población desde los niveles más locales que presentan contextos de alta complejidad, sobre todo en una época de pandemia. Cuando se discutió la pandemia y empezó, ¿no es cierto? Y en mayo, cuando se logró este compromiso que decía primero la protección de la vida, ¿no es cierto? Porque el asunto es que nadie sufra daños por causas evitables. Eso se pudo haber hecho si estábamos mejor preparados para la pandemia y no estuvimos. Lo único que estamos cambiando en este dibujito ahora, si lo ven, es poner ese tema de protección de la vida y llamar la atención a que nadie debería sufrir daños por causas que la sociedad y el Estado peruano pueden evitar. Y eso está en el marco también de la visión de Perú al 2050. En concreto, la visión contiene los lineamientos de política y las prioridades para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno. Muy bien.
Este informe que vamos a presentar a continuación busca las tendencias que el Perú pasaría, ¿no? Y recomendamos que ustedes lo lean de todas maneras, ¿bien? Bueno, ahí les alcanzamos. Y seguramente hay un tema de turismo que se presenta en esta materia, ¿bien? Vamos bueno, esperar a que cargue este informe. Y bueno, tiene de todas las tendencias sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, socioculturales también, ¿no? Y bueno, este informe, buenísimo, ve, por ejemplo, el incremento de la población hasta el 2050, la fecundidad, la esperanza de vida al nacer, el incremento de la población adulta, la reducción de la pobreza, ¿no? Incremento de la obesidad, de todo tipo hay, ¿no? Hay tendencias económicas también, la informalidad del empleo, la precariedad del empleo, la clase media peruana, el emprendedurismo, el PIB per cápita, muy interesante, ¿no? Y bueno, hay que buscar pues en la materia que respecta a nuestro proyecto de inversión, ¿no? Hay que buscar en materia de lo que respecta a nuestro proyecto de inversión. Bueno, específicamente no hay un tema ¿cómo se llama? De lo que es plan turismo, pero si me permiten buscar, hay un plan estratégico de turismo, ¿bien? Del Perú, que es el famoso PENTUR, ¿no? Famoso plan estratégico, ahí está. Este sí debe ser el 2050, ¿bien? En este caso, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha proyectado el turismo hasta este periodo, hasta el 2025, ¿bien? Entonces, ahí se estima, leyendo acá de mejor manera, cuántos son los turistas que vendrían hasta esta fecha, ¿no? Hasta esta fecha, ¿bien? Entonces, hay que tener realmente información, data, para que nosotros podamos estimar, ¿no? Mejor nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Eso nos va a ayudar mucho un poco para manejar la sensibilidad o esos riesgos que afectarían nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Muy bien, acá tenemos pues datos, ¿no? Que hay que leer y bueno, y así. Muy bien, entonces, la sensibilidad depende, por supuesto, de ello, ¿no? De estas variables que pueden afectar a nuestro proyecto de inversión. Bueno, también otro dato, en el caso de turismo, también hay que leer los informes, los estudios de la OMT, ¿no? La Organización Mundial de Turismo, ¿no? Muy bien, entonces, si haciendo nuestras simulaciones elegimos las mejores alternativas, ponemos cuánto puede crecer en porcentaje cada una de esas alternativas y podemos crear tres escenarios, ¿no? Los economistas, por ejemplo, crean tres escenarios. Un escenario pesimista, un escenario neutro, un escenario optimista, ¿no? Un escenario pesimista sería que menos turistas se queden acá, gasten mucho menos, vengan menos turistas, el costo de inversión baje, ¿no? Un escenario neutro es que se mantenga como nos encontramos actualmente, que un poco difícil creo que pase, ¿no? Y un escenario optimista, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Más turistas vengan, gasten más, se queden más días, ¿no? Entonces, así vamos creando diversos escenarios y elegimos la alternativa. Sobre esas alternativas, sobre estos escenarios, tenemos que tener una condición. Si nuestro proyecto es más, el valor de neto es más a cero, entonces este proyecto es socialmente rentable, ¿bien? Y si la tasa interna de retorno sigue siendo, a pesar, por ejemplo, de un escenario pesimista, sigue siendo mayor que la tasa social de descuento, también sigue siendo rentable, ¿bien? Entonces, por favor, consideren estos escenarios, pues, para sus cálculos, ¿bien? Ahorita estamos viendo los componentes, las variables que vamos a utilizar. Luego, después de esto, vamos a hacer el caso, pues, para Sipstan, ¿bien? Vamos a ver ahora el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es otra forma de estudiar qué tanto mi proyecto puede operar, puede mantenerse sin interrupciones, sin controles, sin factores que los detenga, ¿bien? Justamente viene la palabra sostenibilidad, que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y sobre todo sea en ese horizonte de evaluación, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? También, por supuesto, tiene que ver mucho con la parte de sensibilidad. Para ese caso, acá necesitamos un apoyo, no solamente nosotros como entidades públicas, que somos los que estamos haciendo este trabajo, sino también de las entidades privadas, ¿no? Y también de la misma población, ¿no? Estos tres jugadores, o estos tres players, ayudan mucho para ver el tema de la sostenibilidad de nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Entonces, para este caso, el análisis de sensibilidad, ¿bien? Requiere un mejor estudio, ¿bien?
un mejor estudio de esta materia. Vamos a ver de qué depende ello, ¿bien? Uno es, por ejemplo, los arreglos institucionales, ¿no? La sostenibilidad de mi proyecto de inversión va a depender, por supuesto, de los actores claves y las competencias y los compromisos que se pretenden garantizar a la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Nosotros vimos que en nuestros proyectos de inversión vamos a tener, por ejemplo, financiamiento del COPESCO, ¿no? O el plan COPESCO, ¿no? Entonces, si mi proyecto, para que nuestro proyecto no se caiga financieramente, entonces tenemos que firmar acuerdos o compromisos con el COPESCO, donde nos digan que en los 10 años nos van a financiar en el año 3, en el año 6, en el año 9, supongamos, ¿no? Listo, muy bien. Eso es en cuanto a COPESCO. Si tenemos un apoyo de una entidad privada, ya sean, por ejemplo, donaciones, ¿no? Transferencias que nos puedan dar, también hay que firmarlo esto a través de ciertos compromisos, ¿no? Así pues, nuestro proyecto no se caería, ¿bien? Para ello, hay que establecer que estos actores claves debemos tener una opinión favorable. También ellos tienen que estar interesados en invertir en nuestro proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, si vamos a crear este proyecto o estamos mejorando este proyecto Siyustani, nos interesaría que, por ejemplo, la población que está cerca de Siyustani también participe, trabaje, colabore en este proyecto. Así que a la población también tendríamos que comprometerlas, ¿bien? Y bueno, en caso de otras entidades públicas, como por ejemplo el CERNAM, ¿bien? Este CERNAM, por ejemplo, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. O sea, ellos protegen, ¿no? Y preservan y conservan estas áreas naturales, como por ejemplo el Huascarán y más, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros estamos mejorando un proyecto en el Parque Nacional del Huascarán y no nos den la aprobación. Nos dicen que nuestro proyecto puede afectar el ambiente, puede afectar este patrimonio natural y lamentablemente no nos dan la aprobación, no nos dan el permiso de seguir operando. Entonces ahí nuestro proyecto se caería. Entonces nosotros al CERNAM tenemos que darle los informes técnicos, los informes principalmente técnicos, ¿no? De que mi proyecto turístico no va a afectar a este patrimonio natural, ¿no? En el caso que nuestro proyecto turístico esté relacionado a un área natural, ¿no? Lo mismo para el tema cultural, ¿no? El Ministerio de Cultura, por ejemplo, protege todo lo que es el patrimonio cultural. Y ahí tenemos patrimonio cultural de diversos tipos, ¿no? Tenemos el patrimonio cultural humano, el patrimonio intangible y más, ¿no? Entonces, para esos casos, lo mismo tenemos que aprobar, si no, presentar. Y si no presentamos, no nos aprueban, por lo cual nuestro proyecto también se caería, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Para cualquier otra entidad, pensemos cómo relacionarnos con ello, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, esto es en cuanto, por ejemplo, a estas instituciones especiales. También, por supuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas no nos va a soltar, pues, esos 3 millones de soles desde un inicio. Tenemos que presentarle económicamente que este proyecto es viable, ¿no? Tenemos que mostrarle la rentabilidad del proyecto para que nos sigan, por supuesto, inyectando presupuestos, ¿no? Para este proyecto, ¿no? Entonces, tanto para la inversión como lo que es para la operación y el mantenimiento, sobre todo lo que es la operación y el mantenimiento, que son más años, son 10 años en este proyecto, tenemos que buscar aliados, tenemos que buscar participantes, compromisos y acuerdos de entidades en las cuales nosotros realmente dependamos, ¿no? También está, por ejemplo, esta institución que ve certificados ambientales, ¿no? Certificados ambientales. Si mi proyecto tiene un problema, por ejemplo, daña un río importante que pase por esta zona, entonces tengo que yo demostrar mediante un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental o más, que no va a afectar esto, ¿no? Entonces, queridos alumnos, importante esto. Esto es la parte técnica, más que económica, sino la parte técnica que tengo que relacionarme con ellos para que nuestros proyectos se sigan sosteniendo en el tiempo, ¿bien? En la etapa de inversión, hay que demostrar la capacidad, ¿no? De las unidades encargadas para ejecutar el proyecto en lo que es la experiencia, ¿no? Existencia de recursos humanos suficientes, calificación adecuada, disponibilidad de recursos, equipamiento, apoyo logístico, ¿no? Si nosotros no mostramos experiencia, no mostramos que conocemos sobre proyectos turísticos, no tenemos profesionales, o sea, especialistas en materia de turismo y más,
y mucho menos tenemos recursos económicos, nuestra inversión puede caer. Bien, lo mismo para la parte de operación. La operación es sinónimo de administración. Estamos hablando, ¿quién va a ser el encargado de administrar el proyecto? ¿Vamos a ser nosotros? ¿Va a ser de repente la Municipalidad de Puno? ¿Va a ser la Municipalidad de Autuncoya, que es donde está cerca Siyustani? ¿O va a ser, por ejemplo, el Ministerio de Cultura? ¿Va a ser la dirección de DIRCETUR, de repente Puno, ¿no? La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Entonces, ellos tienen que demostrar solvencia, tienen que demostrar experiencia, tienen que demostrar realmente que pueden llevar a cabo el proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, hay que demostrar justamente, pues, que hay instalaciones turísticas bien reforzadas, hay capital humano, por supuesto, hay organización, hay gestión, tenemos un buen plan, un buen proyecto, pero a su vez tenemos, pues, los documentos bien elaborados, bien presentados, tenemos por ahí un plan de contingencia, por ejemplo, ¿no? Si presentamos un plan de contingencia, por ejemplo, para desastres naturales, entonces es muy seguro que mi proyecto se siga manteniendo en el tiempo, ¿bien? Eso es en cuanto a una sostenibilidad. La sostenibilidad, recuerden, queridos alumnos, que se ven de diversos puntos, ¿no? La que les he mostrado es una sostenibilidad en cuanto a la gestión, ¿no? Que significa que estas entidades sepan gestionar un proyecto turístico. Luego hablamos de una sostenibilidad financiera, ¿no? La sostenibilidad financiera significa que hay que cubrir, por supuesto, los costos de operación y mantenimiento. Si pasan los años y mis costos es superior a los beneficios, entonces no es rentable, ¿no? Entonces, seguro que nuestro proyecto se va a caer, ¿no? Para lo cual tenemos que considerar, por ejemplo, el tema de las tarifas, ¿no? La estimación de las tarifas, queridos alumnos, es lo que finalmente vamos a cobrarle a este turista nacional, extranjero, excursionista, ¿bien? Donde no puede, por supuesto, bajarse esa tarifa y tiene que haber una cantidad de demanda mínima constante, ¿no? La estimación de la tarifa, queridos alumnos, el cálculo es muy sencillo, ¿no? Es el costo del proyecto sobre la cantidad de los visitantes que habría, ¿no? Si mi proyecto vale 100.000 soles, ¿bien? El costo me refiero, ¿no? Y tengo 200.000 turistas, entonces 50 céntimos, entre comillas, sería la tarifa, supongamos, ¿no? Entonces, se espera que por lo menos exista 200.000 turistas para cubrir los costos, ¿no? Lo que en el mundo empresarial se le conoce como punto de equilibrio. Para nosotros la tarifa es muy importante, ¿no? Y luego ya hablamos, pues, del valor actual del costo, ¿no? Este valor actual del costo, que por supuesto es incluyendo la inversión y los costos de inversión y también los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, incluyendo estos costos, los traigo yo al valor cero, y si el valor actual del costo es mayor a cero, entonces se entiende que este proyecto es financieramente sostenible, ¿bien? Entonces, la sostenibilidad financiera no ve la parte de ingresos, no es así, sino que lo que genere, por lo menos cubra los costos de mi proyecto en todo el horizonte de evaluación, desde el año 1 hasta el año 10, ¿bien? Entonces, esto tenemos que presentar de todas maneras, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro caso de Siyustani, ¿no? Como ustedes saben, vamos a hacer un recordaris, ¿no? Siyustani es un complejo arqueológico que se encuentra al noroeste de Puno, ¿bien? Tenemos acá 3 acciones que vamos a hacer. Vamos a mejorar los servicios turísticos de Siyustani, vamos a mejorar las instalaciones de Siyustani, y en tercer lugar vamos a mejorar la eficiencia de gestión de este complejo Siyustani, ¿bien? Esto es de manera resumida lo que les puedo decir, ¿bien? Entonces, en base a nuestra encuesta que hemos realizado en la pregunta 21, tenemos una pregunta importantísima. Dice, si se implementan los servicios públicos turísticos, ¿no? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como tarifa por visitar el complejo arqueológico Siyustani? ¿Bien? Si a nosotros nos cuesta calcular la tarifa, yo puedo preguntar a los turistas nacionales, extranjeros, excursionistas, ¿cuánto de repente ellos estarían dispuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo calculo mi tarifa y yo determino económicamente que por lo menos los turistas que visiten tienen que pagar 5 soles, por lo menos, para que este proyecto avance, ¿bien? Una cosa es lo que yo económicamente veo para que este proyecto se mantenga, pero otra cosa es la percepción de ellos. De repente ellos lo ven sumamente valioso, este complejo arqueológico turístico, y dicen, ¿sabes qué? Yo puedo pagar 20 soles. Uy, recontra bien, para mí, ¿no? Tendría 15 soles de ingresos económicos o beneficios, ¿no? Entonces,
Esta pregunta es clave, ¿no? Esta pregunta es clave, ¿no? 20 soles es lo que pagarían los visitantes a este complejo arqueológico Sillustani, ¿no? Entonces, podemos decir que hay sostenibilidad. Bueno, la estimación con otros costos, por supuesto que hay que analizar, por supuesto, el tema de concesionar o el tema de alquilar algunas instalaciones turísticas. Eso, por supuesto, hay que considerarlo en nuestro proyecto de inversión. Y la participación de los beneficiarios. Bien, nosotros realmente podemos ahorrarnos muchos costos, sobre todo costos de salarios que son altos. Normalmente los salarios suelen ser entre 40, 50, 60% de todos los costos, por si acaso. Considerando a los pobladores, o sea, a los que viven cerca de la zona, ¿bien? Por eso hablamos de los beneficiarios directos e indirectos, quienes ellos pueden participar en este proyecto, ¿no? Por supuesto, hablamos pues de esa mano de obra no calificada y más, ¿no? Entonces, para esta materia, hay que considerar pues una alianza con estos pobladores, así habría varios beneficios, ¿no? Para nosotros un beneficio económico en ahorros y para ellos un beneficio en cuanto a empleo o a la parte laboral, ¿no? Entonces, el aprovechamiento de las capacidades organizativas de los operadores turísticos y de la población es fundamental para lograr el éxito del proyecto, ¿no? Tenemos que involucrarlos a ellos, tenemos que hacer que participen, que se comprometan para que también nuestro proyecto se mantenga, ¿no? En el tiempo, ¿bien? Bueno, como todo proyecto, siempre hay conflictos, ¿bien? Nosotros realmente pedimos que para la sostenibilidad de sus proyectos analicen el reporte de conflictos, ¿bien? De la Defensoría del Pueblo, ¿bien? Este reporte, que suele salir de manera mensual, bueno, demuestra los conflictos latentes, los conflictos pasivos que tiene nuestro proyecto que tiene todo el Perú, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el resumen de la noticia, del informe, ¿no? Donde, por ejemplo, en junio de 2023 se han detectado 219 conflictos sociales en todo el Perú, por si acaso, ¿no? Lo tenemos esto también, por supuesto, separado por lugar, y esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros, pues, para estimar el verdadero reporte. Bien, vamos a buscar el informe. A ver, tenemos por acá, acá está. Este reporte, que la Defensoría del Pueblo lo publica siempre, bien, cada mes, como mencionamos, menciona los tipos de conflictos socioambientales, bien, tanto en la parte social como en la parte ambiental, bien. Entonces este es un reporte bastante detallado y vamos a buscar si, por ejemplo, en Puno, yo casi seguro que en Puno hay conflictos, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, en junio de 2023, Puno ha tenido 13 conflictos ambientales, ¿bien? Representa el 6% de todos los conflictos del Perú, por si acaso, entonces es para preocuparse, ¿no? Es para preocuparse, ¿bien? Bueno, ¿qué más tenemos sobre Puno? Vamos a ver por acá, a ver. Bueno, a los conflictos sociales por proyectos de inversión, ¿no? Acá tenemos un proyecto multiregión, Puno-Tacna, ¿no? Otro Moquegua-Puno, perdón. Otro proyecto de inversión, caso FENUPSA, que incluye también Puno, ¿no? Entonces tenemos que analizar, acá está, bien, acá este es lo que quería llegar. Por ejemplo, en Puno hay un conflicto socioambiental, ¿no? Un conflicto socioambiental parece que es sobre un proyecto de alpaqueros, ¿no? Defensa de recursos hídricos y más. Y vemos en concesiones mineras, ¿no? Y vemos si este proyecto está relacionado con nuestro proyecto turístico en este caso, ¿no? Ubicación, actores terciarios. Hay otro conflicto socioambiental, por si acaso son 13, ¿ah? Este es sobre la comunidad de Cangalli. Acá está el proyecto, ¿no? Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales, ¿no? En Milán hay un conflicto, ¿no? Hay un diálogo. Otro conflicto socioambiental, por si acaso también hay, ¿ah? Sobre el funcionamiento de las celdas transitorias instaladas en su jurisdicción, en Huánuyo, ¿no? Muy bien. Y veamos si por ahí hay un conflicto relacionado a la materia de turismo, ¿no? O algo que tenga que ver con la materia del turismo, ¿no? Entonces, este informe buenísimo de la Defensoría del Pueblo nos detecta qué posibles, bueno, qué conflictos hay actualmente, cuáles están en diálogo y cuáles todavía siguen latentes, ¿no? Por ejemplo, acá no hay diálogo, ¿no? Acá no hay diálogo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de ese hospital, ¿no? Se encuentra ubicada en esta pendiente y la región prácticamente no había una solución, ¿no? Muy bien, estamos buscando si hay un conflicto relacionado a la materia del turismo, ¿no? Bueno, por el momento se ve que no hay, ¿no? Bueno, acá está San Martín, otra región. Entonces, queridos alumnos, este informe
buenísimo, les va a ayudar un montón, pues, para manejar el tema de los conflictos sociales, ¿no? Y este tema de conflictos sociales tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los conflictos. Y otra cosa son la materia de los riesgos de desastres. Hablamos principalmente de desastres naturales, ¿no? Por supuesto, un deslizamiento, las heladas, los terremotos que pueden existir y más, ¿no? Entonces, si hay desastres, por supuesto que puede interrumpirse el servicio turístico brindado, ¿no? Y las medidas que hay que hacer, por supuesto, vamos a verlo más adelante. Bien, muy bien. Esto todavía estamos explicando lo que puede pasar en Siyustani, ¿bien? No se preocupe que en unos instantes ya vamos a ver el caso concreto de Siyustani, ¿bien? Vamos a ver ahora la parte del impacto ambiental. No hay que confundir los riesgos de desastres con el impacto ambiental, ¿bien? El impacto ambiental es justamente de detectar esos posibles impactos que este proyecto generaría tanto para la ejecución, ¿no?, como lo que es la operación, ¿bien? Para ello, el CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual pertenece al MINAM, ¿no?, considera un listado de proyectos que están sujetos a una certificación ambiental, ¿bien? Tenemos que revisar sí o sí este sistema de evaluación de impacto ambiental, que, bueno, está felizmente publicado de manera transparente en el portal del MINAM, ¿bien? Y aquí este sistema detecta qué proyectos todavía no han sido aprobados por materia de impacto ambiental, ¿bien? Revisemos, por favor, este informe, ¿bien? Y hay que analizar qué proyectos turísticos todavía no tienen un estudio de impacto ambiental generado, ¿bien? Para la evaluación del impacto ambiental hay que tener en cuenta, por supuesto, las normas de este sistema de inversión pública del INVIERTP y también, por supuesto, elaborar los estudios de impacto ambiental de todas maneras, ¿bien? Muy bien, ya con estos análisis, ya tenemos que ahora sí seleccionar la mejor alternativa, ¿bien? Recuerden que tenemos dos alternativas, ¿no? Hemos visto la alternativa 1 y la alternativa 2. Hemos visto la rentabilidad social, ¿no? O sea, este análisis económico financiero, donde hemos dicho que la alternativa 1 es la mejor, ¿no? La alternativa 1 tiene un BAN de 2.230.000, mientras que la otra tiene un BAN de 2.260.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, por ese lado, la rentabilidad social, ahí elegimos a esta, ¿no? Sobre el análisis de sensibilidad, tenemos que elegir cuál de estos proyectos realmente nos conviene, ¿bien? Y también tenemos que comparar el análisis de sostenibilidad, el de impacto ambiental, y luego definir las viabilidades técnicas, ambientales, institucionales y socioculturales de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, haciendo diversos filtros, ya vamos a elegir cuál es la mejor alternativa, ¿bien? Muy bien, seleccionamos y ahí nos quedamos un ratito, ¿bien? Luego, lo que conlleva a continuación, queridos alumnos, es la materia de lo que es la organización y gestión, ¿bien? Este punto es importante porque hemos estado haciendo tantos análisis económicos, financieros, sociales y más, que no nos hemos puesto a preguntar quién se va a encargar del proyecto cuando se ejecute y cuando opere, ¿bien? Entonces tenemos que designar, así con nombre y apellido, se puede decir, ¿no? ¿Quién se va a encargar de ello? Bien, entonces, en base a los roles y a las funciones, y también, por supuesto, a las leyes, ¿no? A las leyes, tenemos que ver si ya el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local se va a encargar de operar este proyecto, ¿no? Porque recordemos, pues, que es uno de estos tres instancias, tiene que tener, pues, la suficiencia presupuestaria, las capacidades técnicas, que significa el recurso humano, las capacidades administrativas de poder llevar y más, ¿bien? Entonces, hablamos, pues, de esta gestión. Ahora, la gestión y la organización, por supuesto, tiene algunos costos. Debe haber un supervisor del proyecto de inversión de todas maneras, debe haber un coordinador de ese proyecto, por supuesto, que se le tiene que pagar, ¿no?, sus salarios y más, ¿no? A este supervisor, a este coordinador también tiene que tener las herramientas para ver lo que es la liquidación del proyecto, la liquidación financiera, la liquidación física del proyecto y más. Así que parte de estos costos de organización y gestión tienen que estar también en mi flujo, ¿bien?, de costos, ¿bien? Hay que considerar, por supuesto, los costos de organización ex y post proyecto. La organización en la etapa de inversión, ¿bien? Miren, nosotros como estamos gestionando una inversión de este proyecto de Siyustani, tenemos que asegurar su ejecución eficiente. Y para este caso,
Hay diversas oficinas que se encuentran dentro de las municipalidades, ¿no? Tenemos la oficina de proyectos de inversión pública, otra se llama la oficina de obras, la oficina de proyectos, la oficina de infraestructura, o también de repente también es la gerencia de turismo, ¿no? La cual se encargue. Pero como es un tema de obras, como es un tema de proyectos, es muy seguro que obras y proyectos se encarguen, ¿no? Por supuesto, coordinando, ¿no? Con la gerencia de turismo como tal, ¿no? Recuerden que obras y proyectos también coordinan con presupuesto, con planeamiento, coordinan de todas maneras, ¿no? Para implementar el proyecto, por supuesto que hay que sustentar el tamaño de la estructura organizativa, o sea, estamos hablando del organigrama, ¿bien? Entonces, dentro del organigrama tenemos que decidir quién va a ser el responsable técnico, el responsable administrativo, el responsable financiero de ese proyecto. Entonces, veamos el ejemplo de este proyecto, ¿bien? Estamos hablando de otro proyecto turístico que es para mejorar los servicios de embarque y desembarque de la reserva de las Islas Ballestas, ¿bien? Entonces, en este cuadro tenemos ahora sí los responsables, ¿no? Mire que el plan Compesco es más que nada, dan un apoyo financiero, un apoyo técnico. Estos son los ejecutores, pero tenemos a la DICAPI, que es la Dirección de Capitanías y Guardacostas, quienes ellos nos van a autorizar el derecho de uso del área acuática, ¿no? Porque recuerden que vamos a mejorar el embarque y desembarque. La Municipalidad de Paracas sí nos va a autorizar diversas licencias, ¿no? Para poder construir, para poder mejorar las áreas y más, ¿bien? Y luego ya tenemos a la empresa contratista obrera, que ellos son ya los ejecutores como tal, ¿no? Los beneficiarios de la infraestructura, pues los turistas, los operadores turísticos y más, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, como tenemos acá diversas roles, tenemos que describir sus funciones, ¿bien? Es como hacer un pequeño manual de organización y funciones de la operación del proyecto, ¿no? El plan Compesco, ¿de qué se va a encargar? Ok, va a revisar el proyecto, va a entregar el presupuesto, va a aprobar, listo, ahí está, ¿no? La división de capitanía revisa el proyecto, brinda las diversas autorizaciones del área acuática, analiza el recurso hídrico. La Municipalidad de Paracas revisa el proyecto, da autoridades de licencia, de edificaciones, de infraestructura, de suelos, ¿no? Y la empresa contratista obrera también tiene que tener sus funciones. Sus funciones de la empresa contratista obrera va a ser las que ya están arriba, ¿no? La de hacer el expediente técnico, construir las obras, hacer la liquidación del proyecto y más, ¿no? Entonces aquí, como repito, en la parte de organización, vamos a tener que hacer, sí o sí, un pequeño manual de organización y funciones, ¿no? Este perfil y este descriptivo de cada uno de ellos con sus diversos puestos, ¿no? Seguramente que acá va a estar el jefe de proyecto, va a estar el especialista en turismo, el especialista en arqueología, el especialista en economía, el especialista en materias ambientales, de todas maneras, ¿no? El supervisor de la obra, y más, cada uno de ellos tiene que tener sus funciones, así, redactadas, uno por uno, listo. Y su perfil también, ¿no? Ok, el especialista en turismo, ya tiene que ser licenciado en turismo con más de 5 años de experiencia haciendo proyectos de inversión turística, listo. Muy bien. ¿Qué más? Que tenga un diplomado en proyectos de inversión pública, listo, muy bien, ahí está. Igual para los otros puestos, ¿no? Entonces se hace un manual de organización y funciones, ¿bien? Muy bien, entonces, para el caso de Siustani tenemos a 3 componentes, ¿bien? Plan Compesco de todas maneras, porque ellos hacen mediante el estudio de obras las instalaciones turísticas, ¿bien? La Municipalidad de Puno no se va a encargar de construir, para nada, pero ellos sí van a capacitar y promover el atractivo turístico, o sea, Siustani. Y el Ministerio de Cultura, recuerden que nosotros tenemos un componente que debemos de preservar, conservar estas chulpas, ¿no? Estas chulpas de Siustani. Entonces, la Municipalidad de Puno seguramente no tiene un especialista en cultura, por eso que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Arqueología, se va a encargar de la conservación e investigación arqueológica, ¿bien? Entonces, esto es, recuerden, para la inversión, ¿no? Para la inversión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver los responsables y sus funciones, ¿bien? Para lo que es la operación y el mantenimiento, acá un poco más también se va a desagregar más, por supuesto, nuestro organigrama, nuestro pequeño organigrama, ¿no? Porque nuestro proyecto de inversión va a tener diversas funciones, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una estructura orgánica, o sea, un organigrama y sus funciones,
de las áreas que componen la unidad de administración, las relaciones organizativas y de dependencia, entre otras organizaciones e instituciones, para operar y mantener este proyecto. Bien, entonces acá tenemos, para el caso de, estamos viendo para este caso de, ¿no?, de Islas Ballestas, ¿no?, que estamos mejorando los servicios de embarque y desembarque, tenemos acá las funciones. Bien, miren. Por un lado, tiene que haber una administración marina turística Paracas, ¿bien? Este va a ser el jefe, el administrador. ¿Y qué áreas hay para administrar? Estacionamiento, artesanía, SNAS, ambiente de exposición, salida de lanchas, ingreso al embarcadero, ¿no? Hay concesionales por separado, alquiler, ingreso directo por uso del embarcadero y más, ¿no? Entonces, estas son las principales funciones para operar y mantener este proyecto, ¿no? La administración de Paracas va a coordinar de todas maneras con la Municipalidad de Paracas, ¿bien? Va a coordinar con la DICAPI, la Capitanía, y también con MINCETUR, ¿no? Para que este proyecto, pues, se mantenga constante, ¿bien? Muy bien. Continuando con ello, vamos a ver el tema ahora del plan de implementación, ¿bien? Ya que hemos elaborado, ojo, una evaluación bien concienzuda de este proyecto de inversión, entonces tenemos que ya definir de manera concreta, a través de cronogramas, por supuesto, quiénes se va a encargar de la ejecución, cuánto tiempo va a demorar y más, ¿bien? Entonces aquí tenemos que considerar un cronograma para identificar las metas de cada actividad y los responsables y los recursos humanos necesarios, ¿bien? De todas maneras, hay que comentarles, queridos alumnos, que el cronograma de ejecución sale del punto 4.6, que es el cronograma que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, importantísimo considerar realmente el cuadro, por supuesto, de mi proyecto de inversión, ¿bien? Eso en cuanto al plan de implementación. Vamos a financiamiento, ¿bien? El financiamiento. Bueno, el financiamiento puede provenir de 5 fuentes, ¿no?, que son las principales, ¿no? Recursos ordinarios, determinados, transferencias, recursos propios, donaciones o préstamos, ¿no? Recuerden que nosotros estamos bajo el sistema financiero público, ¿no? Entonces, hay que precisar las entidades que financiarían el proyecto. Ya por ahí hemos visto que el Plan Copesco va a otorgar un presupuesto, también unas municipalidades, ¿no? Y tenemos que poner el porcentaje de participación, ¿bien? Otras quienes pueden presentar financiamiento pueden ser también los otros gobiernos regionales, locales que pertenezcan a ellos, ¿no? Empresas privadas, ONGs también. De repente la USAID de Estados Unidos, estas cooperaciones técnicas internacionales que también hay en España, en Japón, en Alemania, les puede interesar también que nos otorguen un financiamiento, ¿no? Bueno, en el caso, por supuesto, de no contar, no podemos depender totalmente de ellos. Nosotros tenemos que ver dónde va a salir ese dinero, ¿no? La formulación de un proyecto tiene que tener la ejecución y la disponibilidad presupuestaria, ¿bien? Por eso que la unidad ejecutora tiene que buscar las certificaciones presupuestales con el Ministerio de Economía y Finanzas, de todas maneras, ¿bien? Este análisis vela por una certeza de la ejecución del proyecto y la generación de los beneficios, por supuesto, sociales identificados para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, considera, por supuesto, esta materia. Nuestro plan de implementación, queridos alumnos, es el siguiente, ¿bien? Esto recuerden que vienen de las fases de actividades. Esta es una de las fases que hemos visto anteriormente, ¿bien? Y hay que comentarles que, como todo cronograma de actividades o como todo diagrama de Gantt, ¿no?, tenemos muchas actividades que pueden ser secuenciales unas tras otras, pero hay otras actividades que pueden avanzarse paralelamente o simultáneamente, ¿no? Y también tenemos actividades hito, ¿no?, que son un logro que se haya generado, ¿no? Miren, la fase de inversión incluye lo que es la infraestructura, ¿no? Recuerda que hay que elaborar los términos de referencia, hay que seleccionar al contratista, hay que elaborar y aprobar el expediente técnico, hacer los términos de referencia de las obras, el proceso de selección y contratación de las obras, y la ejecución de la obra, que es lo que va a demorar más, y la supervisión de la unidad ejecutora, ¿no? Ahí tenemos 9 meses para hacer la infraestructura. En paralelo también se puede ver el tema de la conservación del recurso turístico, ¿no?, que es la investigación y prospección arqueológica, y lo mismo, ¿no?, en los términos de referencia, la selección del contratista, la ejecución de los trabajos de conservación y más, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá quiero mostrarles, porque es un cuadro que se ha partido, las metas que se debe de lograr, ¿bien? Bueno, no se puede ver.
Bueno, las metas significan que cada actividad, ¿bien? Mm, Bueno, cada actividad realmente tiene que tener una fuente de logro, ¿no? Una fuente de confiabilidad, ¿bien? Hablamos pues de las metas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos pues en la elaboración de los términos de referencia, ¿cómo se va a medir esto? A través de los términos de referencia, ¿no? ¿Quién se va a encargar y los recursos que se necesitan, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de la obra, ¿no? ¿Cómo voy a constatar que la obra ya está lista? La obra recepcionada por nosotros, ¿no? Y así para los demás trabajos, ¿no? Y así para los demás trabajos. Para la fase de implementación también tenemos los intangibles, ¿no? Los intangibles que es tema de capacitación principalmente, ¿no? Lo mismo pasa pues que hay que elaborar términos de referencia, seleccionar, ¿no? Ejecutar las capacitaciones y recepcionar la transferencia de la obra física. Acá tenemos las actividades, ¿no? Y la fase de posinversión es lo que más demora, ¿no? Los 10 años de nuestro proyecto de inversión. Y acá tenemos, ojo, las metas constatadas, ¿bien? Esto es lo que respecta a nuestro plan de implementación, queridos alumnos, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, a ver, vamos a hacer un break, ¿bien? Un break de 10 minutos, vamos a regresar 7:33, ¿bien? Un poco avanzado esto, para luego ver el tema del marco lógico, ¿bien? Marco lógico, la materia de marco lógico es muy interesante para poder conversar, ¿bien? Regresamos 7:33. Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar con nuestra capacitación. Recuerden que nos encontramos en la última fase, última parte de lo que es la fase de evaluación de proyectos de inversión pública. Bien. Muy bien, lo que corresponde ahora a ver, queridos alumnos, es la materia de la matriz del marco lógico. Bien. La matriz del marco lógico, como hemos explicado en la teoría, se trata de analizar tanto horizontal como verticalmente la consistencia y la coherencia de nuestros proyectos de inversión. Bien, tenemos que ver por un lado nuestras acciones, nuestros componentes, nuestro propósito con nuestros fines realmente tengan relación. Y por otro lado también los indicadores con los medios de verificación y los supuestos. La matriz de marco lógico es una de las matrices que más se utilizan en el mundo de los proyectos de inversión pública, ¿no? Realmente ayudan a que exista, como decíamos, esa consistencia que tanto buscamos, ¿bien? Y nos va a ayudar mucho a que no se nos pase nada. Muy bien, hay que comentar aquí que para este proyecto de lo que es el Siyustani, ¿bien? Tenemos que explicar la matriz del marco lógico, ¿bien? Ya hemos desarrollado la matriz del marco lógico teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, y todo proviene, ojo, del árbol de objetivos, ¿bien? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se detalla esta matriz de marco lógico. Bien, queridos alumnos, miren, vamos a verlo en primer lugar desde el punto de vista vertical, ¿bien? Y luego vamos a ver desde el punto de vista horizontal, ¿bien? Dijimos que nuestro proyecto de inversión, el objetivo de nuestro proyecto de inversión, se le conoce como propósito también, es que los visitantes del complejo arqueológico Siyustani reciban los adecuados servicios turísticos, ¿bien? Eso es lo que dijimos, ¿bien? Luego, el fin, si nosotros realizamos nuestro árbol de problemas, de objetivos, el fin viene siendo ser el fin último del proyecto de inversión, ¿bien? Y ese fin último, lo que buscamos es que se incrementen los ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno Siyustani. Entonces, aquellos empresarios, aquellos operadores, agencias de viajes y demás, buscamos que esto también mejore, ¿bien? Muy bien. El propósito, bueno, y los componentes, tenemos acá realmente los 3 componentes que siempre hemos mencionado, ¿no? Mejorar las facilidades turísticas, mejorar la presentación, que tiene que ver con el tema de las instalaciones, y la eficiencia de la gestión turística, ¿no? Esos son los principales componentes, ¿bien? Ahora, cada uno de estos componentes tienen acciones, ¿bien? Tienen acciones, vamos a verlo. Vamos a tratar de mostrarles, a ver si acá se puede ver, podemos unir. Se puede ver. Bueno, tenemos el punto de vista de las actividades. Cada componente tiene su grupo de actividades. Bien, su grupo de actividades. Para el primer caso, que nuestro componente es mejorar las facilidades turísticas, tenemos que construir el museo, ¿no? Tenemos que mejorar el estacionamiento y construir un mirador, ¿no? Ese es el caso de lo que es este componente, ¿bien?
Bueno, luego tenemos el otro componente de las instalaciones turísticas, ¿no? Que es la investigación arqueológica, la instalación de los pararrayos, mejoramiento de los senderos, instalación de señalética, ¿bien? Y el tercero es la eficiencia cultural, ¿no? Para ese caso tenemos 4 actividades, ¿no? La difusión de las buenas prácticas, la capacitación a la Dirección Regional de Puno, ¿no? Las campañas de sensibilización a los pobladores y la promoción y difusión turística del nuevo y renovado CIOSTAN, ¿bien? En eso consiste realmente nuestra matriz de marco lógico, ¿bien? Luego tenemos que ver, ese es desde el punto de vista vertical, ¿bien? Este es desde el punto de vista vertical. Por favor, un momento. Desde el punto de vista horizontal, tiene que haber una relación de los objetivos con los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿bien? Entonces vamos a regresar a nuestra matriz del marco lógico y en nuestros objetivos tenemos que definir los indicadores concretos, ¿bien? Miren, la construcción del museo de sitio, la ampliación del estacionamiento y el mirador tiene que tener unos indicadores con sus metas bien definidas, ¿bien? Por ejemplo, si hemos dicho que la inversión asciende a más de 2.220.000, ¿no? Entonces, es que, ¿cómo es que va a salir esto, no? El museo del sitio va a corresponder a 714, el estacionamiento va a corresponder a 1.316.000, ¿no? El mirador turístico a 46.000 soles, el seguimiento de la obra 56.000, ¿no? Y la mitigación ambiental a 106.000. Entonces, todo esto suman, pues, el costo de la inversión de este componente. El costo de inversión de lo que es el componente 2 de instalaciones turísticas asciende a 1.300.000. Esto proviene de la conservación del sitio arqueológico, que es de 276.000, la instalación de pararrayos, que es de 424.000, la instalación del mirador turístico de 429.000, las 15 señales a 36.000, supervisión y mitigación de la obra a 56.000 y la mitigación a 77.000. Todo esto suma 1.300.000. En el caso de lo que es la eficiencia turística, eso también suma 1.300.000. Y bueno, acá tenemos pues que mejorando los servicios turísticos a 53.000. Lo mismo con lo que es la capacitación turística, 53.000. La participación de la sensibilización turística para la población, 63.000. Y 2 campañas de difusión en medios escritos y televisivos, así como 5 fan trips, ascienden a 56.000. Bien, entonces todo esto suma 1.300.000. Pero esto tenemos que nosotros sustentarlo mediante unas fuentes, bien, mediante unas fuentes o medios de verificación. ¿Cómo yo sé que yo estoy ejecutando este monto o he ejecutado esta obra? Entonces, realmente hay que definir esto, ¿bien? Muy bien. Aquí, queridos alumnos, tenemos que definir ahora las fuentes, ¿bien? Entonces, en este primer componente, que es el tema de mejoramiento de los servicios, acá hay las fuentes más que nada son los reportes, los estudios, ¿no? Hablamos cualquier otro informe que puede llevar. Por ejemplo, un informe de seguimiento físico y financiero del proyecto, de todas maneras, ¿no? Informe de documentos sustentatorios, el cuaderno de obra, de todas maneras, por supuesto, ¿no? Tenemos un cuaderno de obra que es muy... Liquidación de obras, acta de terminación de obras, verificaciones de campo, ¿no? Estas son las fuentes, ¿bien? Para el segundo caso, lo mismo prácticamente, ¿no? El informe de seguimiento físico, más. Bien, liquidación de obras y más, ¿no? Muy bien, y para el caso de lo que es las capacitaciones, esas campañas de publicidad que vamos a hacer y más, tenemos pues los gastos diversos, los documentos sustentatorios de gastos diversos, verificación en campo y entrevistas con los artesanos y población del distrito y más. Entonces, estos son los reportes, los informes, los estudios que van a corroborar que yo estoy haciendo estas actividades, ¿no? Y por otro lado tenemos los supuestos, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, esta ha sido la matriz del marco lógico. Esta es la última matriz que se trabaja en el mundo de los proyectos de inversión pública, ¿bien? Sí o sí tenemos que hacer la matriz de marco lógico que nos va a ayudar muchísimo para corroborar la consistencia, la coherencia del mismo, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, miren, vamos a finalizar aquí las clases, ¿bien? Quiero comentarles que
Las próximas clases vamos a atender muchas de sus consultas, muchas de sus preguntas para sus proyectos de inversión. Les pedimos que traigan sus proyectos de inversión que quieran hacer o ya los tengan y realmente ver cómo es que se elabora un proyecto de inversión pública. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Muy buenas noches.